Con la teoría que hemos desarrollado, vamos a poder resolver algunas ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales serán ecuaciones con las que ustedes empezarán el curso precisamente de ecuaciones diferenciales y serán unos ejemplos que podrán empezar a trabajar allá porque no requiere herramientas muy sofisticadas. De hecho, en este momento nosotros podemos resolver este tipo de ecuaciones y realmente no hemos avanzado mucho, ¿verdad? Entonces no necesitamos muchas cosas para empezar con estas primeras ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar nosotros son ecuaciones diferenciales que se conocen como separables o de variables separables. Ecuaciones diferenciales de variables separables. O simplemente separables. Las ecuaciones diferenciales son simplemente ecuaciones que involucran derivadas. Pueden ser derivadas de cualquier orden. Pero estas primeras que vamos a estudiar nosotros son ecuaciones diferenciales de primer orden. Y estas de variables separables son ecuaciones de esta forma. Son ecuaciones donde la derivada de y de x estará igualada al producto de dos funciones. Una función que dependa exclusivamente de x y otra que dependa exclusivamente de y. Importante que podamos tener acá este producto. ¿Para qué? Para poder precisamente hacer lo siguiente. Acá en el costado izquierdo vamos a dejar este de y el g de y lo vamos a pasar a dividir. Tenemos acá entonces 1 sobre g de y. Y al costado derecho vamos a mantener el f de x y pasaremos a multiplicar el diferencial de x. ¿Vale? ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma? Lo haremos de esta forma precisamente para que las funciones o estas expresiones queden multiplicadas por sus correspondientes diferenciales. Como pueden observar, en el extremo izquierdo queda una expresión que depende de y multiplicada por un diferencial de y en el extremo derecho queda una expresión que depende de x multiplicada por un diferencial, el diferencial de x. Precisamente por eso el método se llama de separación de variables. Así son este tipo de ecuaciones diferenciales, porque así las variables quedan separadas. Una vez separamos estas variables, podemos integrar a ambos lados. Por supuesto, al lado izquierdo con respecto a y y al lado derecho con respecto a x. De eso se trata este método de variables separables para resolver ecuaciones diferenciales. Cuando nosotros queremos hallar una solución a una ecuación diferencial, no es otra cosa que una función que satisface la ecuación. A ver, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hallen una solución a la siguiente ecuación, x más 3 igual a 5. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién es la solución? La solución es x igual a ¿qué? 2. A 2, ¿cierto? Correcto. ¿Por qué x igual a 2 es solución de esta ecuación? Precisamente porque cuando sustituyo 2, se satisface la ecuación, ¿cierto? Se satisface la ecuación. Eso mismo va a ocurrir en una ecuación diferencial. Y vamos a hablar un poco de lo que es la solución de una ecuación diferencial en términos de estas mismas ideas que vamos a tratar, de variables separables. Entonces, por ejemplo, pensemos ahora en la siguiente ecuación diferencial. Vamos a empezar con una sencilla, y' igual a y. Entonces, yo necesito una solución, es decir, una función tal que al derivarla me da ella misma. ¿Qué se les ocurre? Euler de pronto. Sí, a la X, sí. Eso, la función exponencial es una solución.
La función exponencial es una solución a este problema. ¿Por qué? ¿Por qué es solución? Porque cuando yo sustituyo acá, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que e a la x derivado es precisamente e a la x. Es decir, se satisface la igualdad. A ver, vamos a probar otro ejemplo. Ahora quiero que la segunda derivada sea igual a menos la función. La segunda derivada que sea igual a menos la función. ¿Qué se les ocurre? La de seno. Eso es la función seno, muy bien. Si nosotros tomamos, por ejemplo, acá y igual a seno de x, ¿qué ocurre? La segunda derivada, entonces veamos, y', ¿quién es? Es coseno de x. Y segunda, ¿quién es? Es menos seno de x, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reemplazamos esta información en la ecuación, vemos que se satisface. Y segunda es menos seno de x y menos la función será menos seno de x. Efectivamente, satisface. Por lo tanto, y igual a seno de x es una solución a esa ecuación diferencial. En el curso de ecuaciones diferenciales, entonces, ustedes se preocuparán por plantear ecuaciones diferenciales y darse a la tarea de encontrar todas las posibles soluciones o cómo es la forma de todas las posibles soluciones a la ecuación diferencial. Aquí de momento solamente vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que sean de primer orden, es decir, que la derivada sea de primer orden, y con una forma bien específica, que sean de variables separables. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos y vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Primero, podemos preguntar de dos formas. Resolver la ecuación diferencial de variables separables. Y la ecuación diferencial que vamos a plantear es la siguiente. Vamos a empezar con algo que pueda ser sencillo para entrar un poco en ambiente. Coseno de y, vamos a poner coseno de y por x al cuadrado. ¿Qué haremos entonces? Vamos a separar primero que nada las variables. Al lado izquierdo entonces dejaré lo que tiene que ver con y, pasaré a dividir el coseno de y al costado derecho dejo la expresión que depende de x y paso a multiplicar el diferencial de x. Una vez teniendo esto, entonces integramos a ambos costados y nos queda lo siguiente. Bueno, 1 sobre coseno es igual ¿a qué? A secante. ¿Estamos de acuerdo? A secante de y. A secante de y por de y. Y bueno, acá podemos calcular esta integral. ¿Esta integral quién es? La de x al cuadrado de x. Esto ya lo puedo calcular, es x al cubo tercios más una constante de integración, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál será la integral de la secante? Ya la hemos escrito en algún momento. En algún momento la escribimos y en algún momento eh, vimos cómo se verificaba esta integral de la secante. Creo que hicimos eso. Miren a ver. Esta integral es logaritmo natural del valor absoluto de la secante de y más
la tangente de y. Fue una, tal vez que hicimos al principio en la primera o segunda clase al inicio, y hablamos de antiderivadas. Si no la pusimos, entonces podemos ponerla allí. Y era una de esas que no eran tan conocidas o que no necesariamente era algo intuitivo. Pero podemos verificarlo, ¿cierto? Si de pronto les genera dudas, ¿será que esta sí es la integral de la secante de y? Entonces vamos a derivar esta expresión. La derivada de esto, ¿quién es? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, es 1 sobre la secante de y más la tangente de y por la derivada interna. La derivada interna, ¿quién es? La derivada de secante más tangente. La derivada de la secante, ¿quién es? Es secante por tangente, ¿verdad? Entonces voy a escribirlo así. Secante de y por la tangente de y. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Entonces queda más la secante al cuadrado. Haciendo una vez un factor común secante, queda de esta manera y observen. Tengo secante más tangente por arriba y en la parte de abajo también, multiplicando arriba y abajo. Es decir, solamente queda secante de y. De esta manera hemos verificado que la integral de la secante es logaritmo natural del valor absoluto de secante más tangente. Pueden anotarla por allí. Pueden anotarla por allí. A veces aparecen los problemas. Entonces, observe, esto que tenemos aquí, esto que tenemos acá, podemos dejarlo así y esta será una solución implícita. Es una solución implícita del problema. Una solución implícita del problema. Podríamos usar diferenciación implícita y hallar de y de x y observar que de y de x precisamente es lo que tenemos acá. Coseno de y, x al cuadrado. Es una solución implícita del problema. En algunas ocasiones nos interesarán soluciones implícitas, en otras soluciones explícitas. Ya les voy a dar un ejemplo del por qué. Vamos a hacer otro ejemplo. Esta la vamos a dejar así, escrita de forma implícita. Y de hecho no es conveniente porque no tengo herramientas para despejar, no tengo herramientas para despejar y. Tal vez puedo aplicar logaritmo natural a ambos lados. Igual acá me queda secante de y más tangente de y quedará igual a e elevado a la x al cubo más 3, perdón, sobre 3 más c. Pero no voy a poder despejar y en la parte izquierda. Entonces así la podríamos dejar igual. Vamos a ver otro problema. Segundo ejemplo. Halle la solución general de la ecuación diferencial de variables separables. Vamos a hallar la solución general. Son dos formas de preguntar lo mismo. La anterior decía simplemente resuélvala y esta es halle la solución general. Pero la pregunta es la misma y el proceso es igual. Vamos a escribir lo siguiente. De y de x. Y aquí escribiremos entonces, mucha atención, podemos poner una expresión de este estilo. E a la x por y. E a la x por y. Para separar aquí las variables, tal vez lo primero que debo hacer es escribir e a la x por y de la siguiente forma. Esto lo puedo escribir como e a la x. Bueno, podemos dejarlo así. No, mejor cambiémoslo por esto. Si no, de pronto se puede complicar. E a la x más y. Para escribirlo de esta forma. E a la x por e a la y. Ahora sí. E a la x por e a la y.
Y ahora separamos las variables. Acá escribiré 1 sobre e a la y de y y acá e a la x de x. Procedemos a integrar, procedemos aquí a integrar y encontramos lo siguiente. En el extremo izquierdo esto es igual a escribir e a la menos y de y el extremo derecho, bueno, podemos reescribir nuevamente esto. ¿Cuál es la integral de e a la menos y? Esto es menos e a la menos y. ¿Cuál es la integral de e a la x? Es e a la x y de cada integral sale una constante, las agrupo ambas a la derecha, sin problema. Entonces ahora quiero despejar y. Despejemos y. ¿Qué hago para despejar y? Logaritmo. Eso. Primero voy a multiplicar por menos 1 en ambos lados. De modo que me queda e menos e a la x. Acá sigo manteniendo el mismo c. Observen. Multipliqué c por menos 1, pero sigo escribiéndolo como más c. Sigue siendo una constante. Ahora tomo logaritmo natural a ambos lados y por propiedad de la función logarítmica tengo lo siguiente. Menos y es igual al logaritmo natural de menos e a la x más c. Así. La constante dentro del logaritmo. Finalmente, entonces, y ¿quién es? Es menos logaritmo natural de menos e a la x más c. Tal vez en un texto podrían encontrar la solución así, o tal vez podrían encontrarla de la siguiente manera. Logaritmo natural de 1 sobre c menos e a la x. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Hay una propiedad de los logaritmos que dice lo siguiente. De hecho, el logaritmo en cualquier base, el logaritmo en base b, de una función elevado a un exponente. ¿Qué puedo hacer? Bajo ese exponente y calculo el logaritmo en base b de f de x. Puedo ver esta propiedad en ambas direcciones. Acá realmente la estoy leyendo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque tengo aquí prácticamente un menos 1, ¿cierto? Multiplicando el logaritmo. Y entonces, ¿qué puedo escribir? Puedo escribir lo siguiente. Logaritmo natural de menos e a la x más c a la menos 1. Lo que es igual al logaritmo natural de 1 sobre menos e a la x más c. Y bueno, acá simplemente lo que hice al final fue reordenar el denominador. Bien, tal vez así podría aparecer una respuesta en los textos. Entonces, también tener eso en cuenta, ¿no? Acá tenemos, como pueden ver ustedes, una solución explícita. Una solución explícita del problema. Entonces, ¿cuándo dar una solución implícita y cuándo dejar la solución explícita? Realmente la solución explícita es recomendable darla o bueno, llegar a la solución explícita siempre que sea posible. Pero con eso hay que tener cuidado. Porque en algunas ocasiones hay soluciones explícitas que no son tan convenientes como las implícitas. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se llega a perder información. Básicamente es la misma idea del por qué cuando uno deriva algunas funciones lo hace de manera implícita, incluso cuando podamos calcular su forma explícita. Un ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, yo de acá puedo despejar y por lo tanto después podría derivar y hallar y', pero no es lo aconsejable. ¿Por qué? Algebraicamente tal vez no se ve mucho problema. El problema radica cuando yo debo resolver algún problema adicional con esto. Supongamos que esto representa una circunferencia de centro
en el origen y radio 1, ¿verdad? Si yo despejo y, por ejemplo, y, ¿quién sería? Y será 1 menos x al cuadrado y acá tomo raíz cuadrada. ¿Qué ocurre? Que cuando yo grafico la parte azul, lo que está en azul es toda la circunferencia. Pero cuando yo grafico lo que está en amarillo, es solamente la semicircunferencia de arriba. Es solamente esto. ¿Y cuál será el problema entonces? Supongo que usted ahora está resolviendo un problema que puede ser el siguiente. Les pregunto yo lo siguiente, muchachos. Si yo trazo esta recta, acá esta recta externa, ¿cuántos puntos de tangencia sobre la circunferencia existen, tales que la recta tangente a la circunferencia es paralela a la recta, a esta recta que estoy dando? Repito, ¿cuántos puntos sobre esta circunferencia existen de modo que la recta tangente a la circunferencia en esos puntos son paralelas a la recta dada? ¿Cuántos dicen? 2. 1, 2, ¿Uno? Nada más. Bueno, de hecho sí existen dos. Más o menos, a ver, según lo que estamos viendo, tal vez existe uno por acá, ¿cierto? La recta tangente será algo de este estilo. Más o menos se ve paralela. Y la otra entonces estará como por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy resolviendo ese problema que mencioné, cuando yo asumo la forma explícita de la solución o de la función, estoy perdiendo la mitad de la información. ¿Por qué? Porque como ahora mi solución explícita solamente se convirtió en la semicircunferencia de la parte de arriba, entonces voy a obtener solamente un punto. Pero si la pregunta es sobre la circunferencia y no la semicircunferencia, estoy perdiendo la mitad de la información. Estoy perdiendo la mitad de la información. De hecho, acá hay otro punto que satisface el problema que mencioné. Ahí estoy mostrando una idea de por qué a veces las soluciones explícitas no son del todo buenas. A veces es mejor trabajar de manera implícita. ¿Qué consejo les doy cuando ustedes tengan que sacar, por ejemplo, unas raíces cuadradas o cuando tengamos que trabajar con funciones trigonométricas y aparezcan funciones trigonométricas inversas? En esos casos pueden llegar a trabajar con la forma explícita, pero teniendo mucho cuidado. Teniendo mucho cuidado. En el sentido trigonométrico, en el contexto trigonométrico, voy a plantear una pregunta. La pregunta será la siguiente. Suponga que tengo la siguiente ecuación. Bueno, y vamos a trabajar mejor con coseno. Vamos a trabajar con coseno. Supongamos que coseno de y es igual a x. Así de sencillo. Es igual a x, bueno, vamos a poner a x más 7. Pregunta. Voy a hacer algunas preguntas aquí. Espero que me ayuden a responderlas. Si x es igual a 2, ¿cuánto vale y? Esta es la pregunta. ¿Cuánto vale y? coseno a la menos 1 de 9. Y eso es ¿cuánto da eso? No, no existe. Dice error. Coseno inverso de 9 no está definido. Por lo tanto, y no existe. Por lo tanto, y no existe.
Recordemos que acá ustedes están haciendo lo siguiente. Para resolver el problema, están haciendo y igual a coseno inverso de x más 7, ¿cierto? Reemplazan 2 y resuelven el problema. O bueno, al menos es el camino que están siguiendo. ¿Cuál es el problema aquí? Que sin importar lo que haya aquí dentro, sin importar lo que haya aquí dentro, lo que esté ahí adentro solamente puede vivir entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque el dominio de la función coseno inverso, de acá, bueno, voy a poner de x, este dominio es de menos 1 a 1. El dominio de coseno inverso. Por lo tanto, lo que yo escriba aquí adentro o lo que obtenga aquí adentro, sea lo que sea, debe vivir entre menos 1 y 1. Vale, dicho esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora, si x es igual, vamos a poner x igual a menos 7.5. Entonces, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? ¿120? 120. Bueno, acá les voy a pedir que trabajen con la calculadora en radianes. 2/3 de pi. De nuevo, les escucho, a algunas personas les escucho un poco bajito. 2/3 de pi. Perfecto, ahí sí la escuché bien. 2/3 de pi. Esto es 2 pi tercios. Ahora pregunto yo lo siguiente. Teniendo en cuenta la misma función, coseno de y igual a x más 7. Si y es igual a 2/3 de pi, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Repito, seguimos trabajando con la función coseno de y igual a x más 5. Esta función. ¿Cuánto le dio x? ¿Medio? Sería menos 7.5 o menos 15 medios. Eso, menos 7.5. Vamos a dejarlo así, menos 7.5. Acá lo que estoy examinando es lo siguiente, muchachos. Estoy dando información a x y consiguiendo información en y. Ahora estoy dando información en y y consiguiendo información en x. Pregunta. Ahora, si y es igual a 8 pi tercios, ¿cuánto vale x? Si y vale 8 pi tercios, Menos 15 medios también. menos 7.5. Qué interesante. Si y vale 14 pi tercios, ¿cuánto vale x? Igual. Lo mismo. Igual, sí. No, lo mismo. Entonces acá hay algo que me genera mucha inquietud. ¿Por qué cuando pedí evaluar en menos 7, en menos 7.5, solamente obtuve un valor para y? ¿Por qué ocurrió eso?
Si cuando le doy a varios valores a y, ¿cierto? Vean, varios valores distintos a y, obtengo este valor 7.5. ¿Por qué? Precisamente porque para estos valores ustedes están trabajando con la forma implícita. No están necesitando despejar nada, solamente pasar, es decir, nada con respecto a alguna trigonométrica inversa. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la primera pregunta sí necesitaron hacer un despeje, ¿cierto? Entonces acá está ocurriendo lo mismo que en la circunferencia. Es como si yo estuviera despejando y. Observe, acá cuando despejo y pierdo información, se me pierde este punto. En este caso, en el de las trigonométricas, es mucho más delicado, porque no pierdo un punto. Estoy perdiendo infinitos puntos. La pregunta de si x es menos 7.5, entonces, y es igual a 2 pi tercios, no es del todo correcta. No es correcta. ¿Sí? No es correcta. A ver, les pongo un ejemplo a lo siguiente. Y acá, si de pronto no tenemos claras algunas cosas de las proposiciones, podríamos aprovechar para que queden claras aquí. Por ejemplo, yo les digo lo siguiente. Si seno de x es igual a 1, entonces x vale pi medios. ¿Esta afirmación es falsa o verdadera? Si seno de x es igual a 1, entonces x es igual a pi medios. ¿Falso o verdadero? Dos opciones. A ver, quiero que usemos el chat de Zoom y hagamos una votación. Escriban F o V y miremos qué opinan. Si seno de x es igual a 1, entonces x es igual a pi medios. Y miramos los votos. Bueno, acá tengo 4 votos. Vamos, quiero más votos. Tenemos 29 estudiantes en sala. No teman a votar. Acá no vamos a exponer a nadie. Entonces no teman a votar. 11 votos. Vamos, más. Quiero que miren la afirmación, piensen en ella y respondan si es falso o verdadero. Si es falso o verdadero. 19 votos, faltan 10 personas. 21. Bueno, voy a ir contándolas a ver. 2 verdadero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver si conté bien, 12 personas dijeron verdadero. Y veamos. Vamos acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 personas dijeron falso. Bueno, bastante dividida la opinión. Está bien. 12 y 12 votos. ¿Cuál será la respuesta? Falso. ¿Por qué?
Porque esa es solo una solución. O sea, seno de x es igual a 1 cuando x es pi medios, pero también cuando es 5 pi medios o así. Correcto. Esto es falso. La respuesta correcta a esto es falso. Y el argumento del compañero es totalmente correcto. Si seno de x es igual a 1, yo no puedo concluir que x vale pi medios. Lo contrario, sí. Y más o menos una analogía que podemos hacer con esto es lo siguiente. Ser que seno de x sea igual a 1, voy a cambiarlo por esto. Si, vamos a poner Pedro es colombiano. Y el x igual a pi medios lo voy a cambiar por entonces Pedro nació. Vamos a poner Pedro nació en Medellín. ¿Qué dicen ahora? ¿Se puede concluir eso? Si Pedro es colombiano, entonces Pedro nació en Medellín. ¿Esa es verdadera o es falsa? Falso. Es falsa, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo con la que está escrita en azul. A ver, Pedro puede ser colombiano, pero no necesariamente debió haber nacido en Medellín. Puede haber nacido en Bucaramanga, en Bogotá, en cualquier otra ciudad, pueblo, municipio, ¿cierto? Ocurre lo mismo acá. Pero al revés es verdad. Si Pedro nació en Medellín, entonces Pedro es colombiano. Eso es verdadero, ¿sí? Es decir, esto en la dirección contraria es verdadero. Si Pedro nació en Medellín, entonces Pedro es colombiano. De igual manera, si x igual a pi, es igual a pi medios, entonces seno de x va a ser igual a 1. Eso es verdadero. Pero al revés, no necesariamente. No puedo, a partir de este conjunto general, concluir con un valor particular. No puedo concluir de esa manera, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con las proposiciones. Hay que tener mucho cuidado con las proposiciones. Y acá lo que estamos viendo nosotros en nuestro problema anterior es exactamente eso. ¿Por qué? Porque yo le estoy preguntando lo siguiente. Si x es igual a menos 7.5, entonces la respuesta que ustedes me dieron es que y valía 2 pi tercios. Ahora les pregunto, ¿esa afirmación es correcta o no? Falsa. Es falsa, ¿cierto? Esto de acá es falso. Porque cuando y vale esto, efectivamente x vale 7.5. Pero no es el único valor de y para el cual x vale menos 7.5. Entonces, ¿cómo hago para obtener todos los valores? ¿Cómo hago para que mi respuesta ahora esté correcta? De la siguiente manera. Resulta que nosotros estamos haciendo la siguiente cuenta. Tenemos coseno de y si x vale menos 7.5, nos queda menos 7.5 más 7, es decir, menos 0.5, ¿cierto? Menos un medio. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo coseno de y es igual a menos un medio? La respuesta la voy a conseguir de esta manera. Y entonces es coseno inverso de menos un medio y mucha atención, más 2k por pi, más cualquier múltiplo par de pi. Bien, la respuesta que ustedes me dieron inicialmente es coseno inverso de menos un medio, es decir, 2 pi tercios. Pero realmente todos los valores
Y la respuesta, por lo tanto, correcta es que esto es 2 pi tercios más 2k por pi, donde k pertenece a los enteros. De esta manera fue que yo les di los otros valores. Si ustedes a 2 pi tercios le suman 2 pi, da 8 pi tercios. Si a 8 pi tercios le sumo otros 2 pi, da 14 pi tercios. Y todos esos iban a dar menos 7.5. Menos 7.5. Entonces, la respuesta correcta es esta. La respuesta correcta es esta. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo acá es que si Pedro es colombiano, entonces Pedro nació en, y ahí tendría, acá prácticamente estoy numerando todos los departamentos, o al menos, o bueno, podríamos decir los departamentos, o si no hablamos de departamentos, todas las ciudades, pueblos, municipios, todos los lugares posibles donde Pedro pudo haber nacido. Es lo que estamos haciendo acá. Estamos enumerando o estamos mostrando todos los posibles valores que nos arroja entonces la conclusión. Bien. Acá estamos observando entonces algo, muchachos. Cuando nosotros trabajamos de forma explícita, es posible que estemos perdiendo información. En el caso de la circunferencia, un punto. En este caso, infinitos puntos. Solamente estaba dando uno y estaba dejando ir infinitos. Entonces, en algunas ocasiones, las formas explícitas las puedo trabajar como aquí, pero con cuidado. Acá estoy trabajando esto, pero con cuidado. De hecho, si usted quiere despejar, y de acá, coseno de y igual a x más 7, y usted lo despeja así, como y igual al coseno inverso de x más 7, esto está mal. Esto está incorrecto ya. ¿Qué hago para que quede correcto? Tengo que agregarle este detalle. 2k por pi. Ahora sí está bien despejado y. Ahora sí. Claro está que cuando yo estoy resolviendo un problema en específico, en un contexto en específico, no sé, estoy resolviendo un problema de optimización, entonces no me sirven todos estos valores. Tal vez me sirve solamente alguno de ellos. Y ahí particularizo el valor de k. ¿Bien? Pero para despejar y de acá, debo hacerlo así. ¿Ok? Debe hacerse de esta manera. Ahora sí, estoy trabajando con una forma explícita, pero donde esa forma explícita está contemplando todas las soluciones posibles. Bueno. De eso se trata la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden de tipo separable. De tipo separable. Acá pueden encontrar en los problemas del 43 al 48 algunos ejercicios. Pueden ser incluso un poco más sencillos de los que hicimos en clase. Pueden resolver ejercicios de esos. Vamos a empezar ahora con la regla de sustitución. Integración por sustitución. También se conoce como sustitución simple. Cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a entender un poco mejor por qué se conoce como sustitución simple. Se conoce así porque hay otro tipo de sustitución, la sustitución trigonométrica. Y para diferenciarlas, entonces una se conoce como sustitución simple y la otra como sustitución trigonométrica. Esta misma regla, este mismo teorema, vamos a retomarlo en el capítulo 7, pero ahora haciendo algunas cosas más con el teorema de sustitución. Este teorema de la regla de sustitución va a pedir lo siguiente. Vamos a suponer que u es una función que depende de x, esto de hecho es la sustitución, que es una función diferenciable cuyo rango es un intervalo y que f es una función continua sobre i. También vamos a suponer que f mayúscula es antiderivada de f. Entonces, mucha atención.
¿Cuándo vamos a usar la sustitución? Principalmente la sustitución la vamos a utilizar cuando podamos identificar una composición de funciones. Acá entonces estamos viendo precisamente f compuesto g. Pero además necesito que aparezca en la derivada, en la integral, la derivada de la función interna. Esta derivada de g, que es precisamente lo que está acá, g' de x. ¿Por qué? Veamos entonces. Así como tenemos nosotros esto escrito, cuando yo hago la sustitución u igual a g de x, entonces el diferencial de u, ¿quién es? Es la derivada de g, es g' de x por el diferencial de x. Cuando tenemos escrito de esta manera, podemos observar lo siguiente. Esto que está escrito en azul, g' de x, ¿quién es? Es precisamente du. Y acá podemos reescribir entonces esta integral de la siguiente manera. G de x es igual a u, por lo tanto queda f de u por el diferencial de u. Y esto, en teoría, vamos a continuar resolviéndolo porque estamos suponiendo que f posee antiderivada, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Importante reconocer algunos elementos acá, muchachos. ¿Qué elementos? Poder hacer una sustitución. ¿Qué tipo de sustitución se hace acá? Precisamente se va a sustituir por la función interna, por la interna de esa composición de funciones. Bien, vamos a sustituir por esa interna de la composición de funciones. Y además, cuando yo haga esa sustitución, me gustaría ver que en la misma integral aparezca el diferencial de u. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver por aquí. Entonces, ejemplos de esta regla de sustitución. Primer ejemplo. Yo les dije que, por ejemplo, la integral seno de x al cuadrado no tiene primitiva. Y de hecho esto lo voy a resolver cuando lleguemos a la parte de series de Taylor y series de Maclaurin. Sin embargo, no quiere decir que cualquier integral que contenga esta expresión no se puede hacer. Si nosotros hacemos la integral de esto que está aquí, la integral de 2x seno de x al cuadrado de x, esta sí podemos resolverla. La sustitución que vamos a hacer es la siguiente. U será igual a la interna, ¿cierto? A x al cuadrado. Y el diferencial de u, ¿quién es? Es 2x de x. Si nosotros reescribimos esto que está aquí, tenemos lo siguiente. Solamente voy a cambiar el orden de los factores. Acá tengo 2x de x. Si ustedes observan, muchachos, acá aparece el diferencial de u, ¿cierto? 2x de x. Y acá tenemos u. Acá tengo u y acá tengo du. Es decir, haciendo la sustitución, obtenemos esto. La integral del seno de u por du. Estoy integrando ahora con respecto a la variable u. Y esa integral es una integral que es fácil de resolver. ¿Cuál es la integral del seno de u? Menos coseno de x más c. Eso, esto es menos coseno de u más c. Finalmente, me devuelvo en la sustitución. ¿Por qué? Porque mi respuesta debe ser en términos de la variable original. Es decir, u es igual a x al cuadrado, por lo tanto, aquí nos queda menos coseno de x al cuadrado más una constante.
Y esa sería la solución de esa integral. Bueno, vayan viendo si hay preguntas. Vamos a hacer otro par de ejercicios, otro par de ejemplos. Profe, ¿y con el de U no se hace nada? Con el de U, ¿qué, perdón? O sea, el de U solamente se iguala a 2x y ya. Precisamente el de U lo estamos reemplazando acá. O sea, observe, 2x de x es esto que está aquí. Esto se cambia por du. Se cambia por du. No es que vayamos a hacer algo más con el de u. Precisamente el diferencial de u solamente nos va a dar la indicación de con respecto a qué variable calculamos la integral. Vamos a hacer otro Ok. ejemplo. Veamos otro ejemplo. Segundo ejemplo. Vamos aquí a calcular la integral de lo siguiente. E a la 2x más 1 de x. Un ejemplo sencillo. Por ahora estos serán sencillos. La variable u, ¿quién es? La variable u será 2x más 1. Por lo tanto, ¿quién es el diferencial de u? Será 2 de x. ¿Bien? 2 de x. Es decir, que dx, ¿quién es? Dx es du medios. Es du sobre 2. Con esta información voy a calcular la integral. Hacemos la sustitución. Tengo entonces e elevado a la u, ¿cierto? Que es 2x más 1. ¿Y el de x quién es? Es du sobre 2. Por lo tanto, sacándole un medio de la integral, nos queda un medio integral de e a la u de u. La integral de e a la u es e a la u. Y acá agregamos una constante de integración. Finalmente, nos devolvemos en la sustitución. Tenemos un medio de e a la 2x más 1. Todo esto más c. ¿Listo? A ver, vamos a hacer un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo. Y ahorita miramos algunos ejercicios del libro. Tercer ejemplo. Vamos a calcular lo siguiente. Vamos a poner aquí en el denominador 1 más la tangente al cuadrado de teta. Y aquí en esta parte tenemos entonces la tangente al cubo de teta más 2 veces tangente cuadrada de teta más 1. Todo esto multiplicado por la secante al cuadrado de teta. Así como está. Bueno, perdón, acá escribí de x, esto es de teta. Y esto de teta.
Esto vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacerlo de dos formas. Una forma en la que vamos a resolver este problema es haciendo una sustitución. Cuando ustedes ven esta integral, ¿se les ocurre algo para hacer una sustitución? El 1 más tangente al cuadrado. Vale, 1 más tangente al cuadrado. Vamos a probar. Y esto realmente es lo que ustedes van a hacer en muchos casos cuando empiezan a resolver ejercicios. Hacer algo un poco a ensayo y error. Hacer un poco a ensayo y error e ir mirando qué pasa. Tengo 1 más la tangente al cuadrado, por lo tanto el de u, ¿quién será? La derivada de la tangente de 1 más tangente al cuadrado es, la derivada de 1 es 0, más. La derivada de la tangente al cuadrado, ¿quién es? Es 2 veces la tangente de teta por la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de teta de teta. Si hacemos eso así, a ver, vamos a explorar la opción, no la vamos a descartar aún. Voy a aislar lo siguiente. Voy a aislar secante al cuadrado de teta, porque lo tenemos acá, ¿cierto? Lo tenemos aquí escrito, secante al cuadrado de teta. Entonces voy a dejar esto acá solo y despejo lo demás. Es decir, acá me va a quedar du sobre 2 tangente de teta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora la sustitución y a ver qué resulta. A ver, haciendo la sustitución tenemos lo siguiente. Nos queda integral. Por ahora voy a dejar esto escrito así. Tangente al cubo de teta más 2 veces la tangente al cuadrado de teta más 1. Bien. En el denominador, según la sustitución, 1 más tangente al cuadrado es igual a u. Esto es igual a u. Y la secante al cuadrado de teta por de teta es igual a ¿qué? Veamos acá. Es igual a du sobre 2 tangente de teta. Es igual a du sobre 2 tangente de teta. Tenemos acá entonces du sobre 2 tangente de teta. Y ahora hacemos las cuentas. A ver, haciendo algunas cuentas acá, nos quedará de la siguiente manera. Si separamos en fracciones, acá tomando de una vez este denominador, quedará lo siguiente. Tangente al cuadrado, saco el 1/2. Este 1/2 que está acá, lo saco de toda la integral. Tengo tangente al cuadrado de teta sobre u más 2 veces tangente de teta sobre u más 1 sobre tangente de teta. Voy a escribirlo así, cotangente de teta. Acá tengo un problema. ¿Cuál es? Cuando yo haga la sustitución, toda la integral me tiene que quedar en términos de la nueva variable. Y así tal cual está, esto genera un conflicto. ¿Cierto? Eso genera un conflicto. Podría tal vez empezar a hacer algunas cuentas con respecto a la misma sustitución, pero de hecho, bueno, tal vez se me ocurre hacer una cuenta para esta. Bien, para esta regular tirando a mal y para esta sí está desastrosa un poco. Entonces, esto les puede ocurrir cuando ustedes estén haciendo ejercicios. Puede ocurrir cuando estén haciendo ejercicios. Puede ser que ustedes postulan una sustitución y luego se dan cuenta que la sustitución no les fue de utilidad.
Y es algo totalmente predecible. Cuando ustedes hacen ejercicios y ya hacen varios ejercicios, tal vez empiezan a refinar un poquito más la idea de cómo hacer la sustitución y sin necesidad de hacerla, pueden visualizar si eso lleva a un camino o no. Esto realmente complica más la integral, es la verdad. Entonces esta sustitución no nos va a ser de utilidad. Vamos a ver otra sustitución. ¿Qué otra cosa se les ocurre entonces? Solamente tangente al cuadrado de teta. Solamente tangente al cuadrado de teta. Vamos a mirar la derivada. Si solamente sustituimos tangente al cuadrado de teta, la derivada de esto es 2 veces tangente de teta por la secante al cuadrado de teta. Es decir, esto por de teta. Es decir, que esto que está acá vuelve a ser du sobre 2 tangente de teta. Y acá, en lugar de tener u en el denominador, solamente va a quedar 1 más u. Realmente eso no me ayuda a resolver el problema. Pueden hacer las cuentas y verán que quedará una integral muy parecida a la que teníamos hace un rato. Consejo acá, vamos a hacer la siguiente sustitución. La sustitución que vamos a escoger es u igual a la tangente de teta. No tangente al cuadrado, sino tangente de teta. Bien. ¿Y cómo queda entonces esto? La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de teta de teta. Y ahora sí, hacemos la sustitución y nos queda lo siguiente. Integral de, como u es igual a la tangente, tangente al cubo, ¿quién es? U al cubo. 2 veces tangente al cuadrado, ¿quién es? U cuadrado. Más 1. En el denominador tengo 1 más u cuadrado. Y secante al cuadrado de teta por de teta es igual a ¿qué? Al diferencial de u. Es decir, que cambié esa integral. Con esta sustitución, cambié esa integral que tenía funciones trigonométricas por una que es una función racional, ¿cierto? Y una que ya hemos trabajado, o al menos una forma que ya hemos trabajado anteriormente. Si ustedes recuerdan, cuando tenemos una función racional de este estilo, ¿qué debemos hacer para calcular su integral? División sintética. ¿Cómo? Perdón, no entendí. ¿Qué debemos Una hacer? división sintética. División sintética no. Una división de polinomios. División de polinomios. Una división de polinomios. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer una división de polinomios. Tenemos acá entonces u al cubo más 2 veces u cuadrado más 1. Acá dividimos en u cuadrado más 1. Multiplicamos entonces primero por ¿quién? Por u. U por u cuadrado es u al cubo. Acá lo escribo con signo contrario. Y u por 1 es u. Acá escribo simplemente menos u. Como no hay ningún lugar que le corresponda, voy a escribirlo aquí. Hacemos la suma y nos queda 2 veces u cuadrado menos u más 1. Continuamos. ¿Por quién multiplico a u cuadrado para tener 2u cuadrado? Por 2. ¿Correcto? Tengo 2u cuadrado. Acá lo escribo con signo contrario. Y tengo 2 por 1 es 2. Acá lo escribo con signo contrario, menos 2. Hago esta suma y nos queda menos u menos 1. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Cuándo lo dejo? Lo dejo precisamente cuando el grado del residuo sea más pequeño que el grado del divisor. ¿Sí? Al igual cuando hacíamos nosotros divisiones, ¿cierto? Divisiones teniendo en cuenta el residuo. Entonces, ¿qué se hacía? Se paraba o se detenía uno precisamente
donde el número del residuo era más pequeño que el divisor. Entonces veamos. Según esto, podemos escribir el numerador de la siguiente manera. Tenemos acá u al cubo más 2 veces u cuadrado más 1 es igual ¿a quién? A u cuadrado más 1 por u más 2 por menos u menos 1, ¿cierto? Este va a ser el residuo. Voy a escribirlo así si quieren y acá le pongo un más. Este es el residuo menos u más 1. Por lo tanto, continuando acá con la integral, ¿qué nos queda después de hacer esta división? Nos queda que el numerador se puede escribir como u cuadrado más 1 por u más 2 más menos u menos 1. Todo esto dividido en ¿quién? En u cuadrado más 1. Y esto por el diferencial de u. Separamos ahora en dos fracciones. La primera fracción, si ustedes observan en la primera fracción, se simplifica u cuadrado más 1. Es decir, queda simplemente u más 2. Y en la siguiente queda lo siguiente. Tenemos más menos u menos 1 sobre u cuadrado más 1. Esto todo por el de u. Ahora continuamos. Continuamos haciendo lo siguiente. Podemos separar de una vez ya en las siguientes integrales. Tengo u más 2 por du. Es una integral que puedo calcular sin mucho problema. Menos la integral de u sobre u cuadrado más 1. Vamos a ver cómo calcularla. Esta integral la estoy obteniendo después de separar en dos fracciones y me falta una, menos la integral de 1 sobre u cuadrado más 1 por du. Hay dos integrales que ya puedo hacer acá, ¿cierto? Dos integrales que ya puedo hacer. Esta primera integral, la integral de u es u cuadrado medios y la integral de 2 es 2u. Esta integral central ya la vamos a calcular y la última integral también la puedo calcular. ¿Cuánto da la última integral? La última integral es tangente inversa de u. ¿Estamos de acuerdo? Y nos falta, voy a escribirla por ahora acá expresada, la integral de u sobre u cuadrado más 1 por du. Resulta que esta integral que está aquí la puedo calcular por sustitución. Entonces acá surge la respuesta a una pregunta que tal vez en alguna oportunidad podrían haberse formulado. Cuando estoy aplicando el método de sustitución, ¿es posible aplicarlo más de una vez en la solución de la integral? Y la respuesta es sí. Observe, acá para llegar a estas expresiones hicimos una sustitución, u igual a la tangente de x, de teta. Pero ahora tenemos que hacer otra sustitución para calcular esta integral. Entonces vamos a ver. ¿Cómo se calcula la integral de u sobre u cuadrado más 1 por du? Vamos a hacer una sustitución simple para esto. Llamemos w a u cuadrado más 1 y el diferencial de w, ¿quién es? Será 2u de u. Bien, es decir, que u de u es igual a dw medios. Y mírenlo acá. Tenemos u de u, lo cual es igual a dw medios. Y u cuadrado más 1 es w. Es decir, acá queda 1 sobre w por dw medios. Esto es entonces un medio de la integral de 1 sobre w de w. Esto es un medio del logaritmo natural del valor absoluto de w, aquí más una constante de integración. Y ahora me devuelvo en la sustitución. Un medio del logaritmo natural ¿de quién?
de u al cuadrado más 1 más c. Esto lo voy a escribir en la parte de arriba. 1/2 del logaritmo natural de u cuadrado más 1 más c. ¿Qué fue el resultado de esta integral? Tenemos acá lo siguiente. A ver, vamos a volver a esta integral. Voy a continuar escribiendo en azul. Escribamos así. Igual. Tengo acá u cuadrado medios. Más 2u. Menos la tangente inversa de u. Menos 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de u cuadrado más 1 más c. Bien, más c. Y aún no terminamos. ¿Por qué? Porque esta integral no la debo dar en términos de la variable u. Debo entregarla en términos de la variable original, es decir, en términos de la variable teta. Por lo tanto, recordemos, u es igual a la tangente de teta. ¿Cómo queda esto? Tangente al cuadrado de teta medios más 2 veces la tangente de teta menos la tangente inversa de la tangente de teta. Esto va a ser teta. O si quieren, lo escribimos como así, pueden dejarlo así, tangente inversa de la tangente de teta, lo cual va a ser teta, menos 1/2 del logaritmo natural de la tangente al cuadrado de teta más 1, todo esto más c. Esta ahora sí sería la respuesta a la integral original. Acá hago un zoom inverso para que podamos ver eso último que hicimos. Como pueden ver, muchachos, hay ejercicios que pueden ser cortos, pueden ser sencillos. El tercer ejemplo era un ejercicio un poco más elaborado, en el que inicialmente la sustitución tal vez no era tan evidente. Tal vez uno empieza ensayando con algunas sustituciones y debe darse cuenta que no funcionan. Una vez escogimos una sustitución adecuada para resolver el problema, desarrollándola, pues nos damos cuenta que hay que volver a hacer otra sustitución, que hay varias cosas que hacer. En este ejercicio, por ejemplo, hicimos división de polinomios, hicimos una doble sustitución para poder resolver precisamente en otra sustitución una de las integrales, y bueno, tenemos esa respuesta que está ahí al final. No sé si tengan preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Vamos a revisar un poco el proceso. En general, tenemos nuestra integral. Hacemos una sustitución, la cual nos lleva a la integral de una función racional. Como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, hacemos una división de polinomios. Haciendo la división de polinomios, reescribimos el numerador, separamos en fracciones. Luego, para resolver una de estas integrales, debemos hacer otra sustitución simple y finalmente retomamos el resultado. ¿Sí? Retomamos el resultado ya con esa integral. ¿Hay preguntas? Profe, en la parte cuando hace la división, ¿qué fue lo que hizo después para que diera eso? O sea, multiplicó el divisor por el cociente más el residuo. Exacto. Divisor por cociente más residuo. Siempre de esa forma. Cuando yo hago una división de polinomios, la forma de reescribirlo es de esta manera. Es decir, tenemos el dividendo, ¿cierto? Ese dividendo, que es lo que estoy dividiendo, es igual a ¿qué? Al divisor
por cociente más residuo. Divisor por cociente más residuo. Siempre lo escriben de esa manera. Realmente la división de polinomios no es que me permita factorizar completamente. Y no es lo que estoy buscando acá. Por eso la división de polinomios no es lo mismo que la división sintética, porque la división sintética, ¿qué busca? Factorizar el polinomio. O de otra manera, hallar raíces del polinomio. La división de polinomios no busca eso. Busca una forma alternativa de reescribir una expresión, en este caso de reescribir precisamente la fracción, para poder manipularla con mayor facilidad. Eso es lo que busca una división de polinomios. Bueno, vamos a hacer entonces ahora algunos ejercicios del texto. Continuamos entonces por acá y veamos algunos ejercicios del texto. A ver, tenemos el texto aquí. Acá hay varios ejemplos del uso del teorema de sustitución. Tenemos varios ejemplos, 10 ejemplos. Ojo, mucha atención con los ejemplos que a veces se encuentran. Estos ejemplos que aparecen por acá son ejemplos utilizando las tablas. Y para que quede claro, tal vez ya lo he dicho, pero de todas formas para que esté claro, en el primer y segundo examen no voy a valer ninguna integral por tabla. Ninguna integral se va a valer por tabla. Que yo me sé la integral de la tangente. No, esta necesita usted hacerla. Que yo me sé la integral de la secante. No, necesita hacerla. Necesita hacerla. Precisamente, ¿por qué? Porque la integral de la tangente se hace con una sustitución simple. La de la secante, igual. ¿Bien? Entonces, como este primer examen evalúa, este primer y segundo examen van a evaluar que usted sepa hacer integrales, por lo mismo, no vamos a dar como válida una integral a partir de la tabla. A ver, tenemos problemas del 1 al 20. De hecho acá, o si quieren de una vez, vamos a poner acá del 23 al 42. Escojan alguno entre el 23 y el 42. 29. 29, vale. Por acá en el chat dicen algo más. 37. Bueno, a ver. Empiecen, hagan el 29. 3 minuticos para que lo empiecen a plantear. Y ya lo revisamos.
Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Ya tiene respuesta? No, profe, es que se me fue el internet hasta esa pude cogerlo. Ok. Pero ya tiene buen internet. Bueno, vamos a ver. Problema 29 entonces. ¿Alguien ya lo pudo resolver? Yo, profe. A ver, esperen un momento. Esto es seno del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x, ¿cierto? Y acá tenemos entonces por el diferencial de x. Veamos que está bien escrito. Ah, perdón. Sobre 1 sobre x no. Sobre x simplemente. ¿Cuánto le dio la respuesta? Menos coseno del logaritmo de x más la constante más c. Bueno, vamos a verificar. Más c. A ver. Una sustitución simple que puede llevar a resolver este problema es precisamente hacer u igual al logaritmo natural de x. Como les digo, una primera idea puede ser tomar la función que está en la interna de la composición, ¿cierto? Acá reconocemos una composición de funciones. La sustitución inicialmente va a ser esa interna, esa función interna. Ahora, el otro ingrediente que necesitamos es precisamente el diferencial. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por el de x. Es decir, si ustedes reescriben esta integral, esto se puede reescribir como el seno del logaritmo natural de x por 1 sobre x de x, ¿cierto? De esta manera pueden observar que 1 sobre x de x es precisamente el de u. Y aquí tenemos entonces la integral del seno de u por el diferencial de u. Calculando esta integral, entonces esta integral, como dice la compañera, es menos coseno de u más c, devolviéndonos en la sustitución, es menos coseno del logaritmo natural de x más c. Muy bien. Vamos a ver ahora el problema 37, que fue el otro problema sugerido. Fue el 42. 37 o 42, ¿cuál fue el que dijeron? Bueno, les digo lo siguiente. Por ejemplo, el 37 puede ser fácil si ustedes hacen lo siguiente. Si ustedes miran el numerador, realmente el numerador es seno hiperbólico de x medios. Y el denominador es coseno hiperbólico de x medios. Es decir, realmente esto de acá es seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x. Pueden hacer una sustitución simple con el denominador, es decir, u es igual al coseno hiperbólico de x, el diferencial de u es seno hiperbólico de x. Recuerden que las derivadas de seno y coseno hiperbólico no alternan signos, todo el tiempo son positivas. Entonces, al final de hacer la sustitución e integrar, esto les va a quedar logaritmo natural del coseno hiperbólico de x. Quedará así. Logaritmo natural del coseno hiperbólico de x. Vamos a ver el 42. Entonces veamos el 42 que sí tiene algunos ingredientes más para ver. Problema 42. La integral de 1 sobre 2 más 9x al cuadrado de x. Cuando uno ve esta integral y ve esta integral tal vez en un momento más adelantado del curso, piensa en usar sustitución trigonométrica. Piensa en hacer eso por la forma que tiene. Ya veremos más adelante. Sin embargo, acá podemos empezar a intentar muchas sustituciones. Varias sustituciones, que de pronto voy a simplemente a hacer la sustitución
u igual a 2 más 9x al cuadrado. Pueden hacer cuentas y no les va a ayudar del todo. Va a haber una parte donde no van a poder avanzar. Precisamente porque la integral les va a quedar en términos de u y de x. Pueden intentar hacer entonces simplemente 9x al cuadrado. Va a pasar exactamente lo mismo. Y acá una sustitución que puede ayudarnos es u igual a 3x. Para esto, y para que sea más conveniente, voy a hacer aquí lo siguiente. Tengo la integral de 1 sobre 2 más 3x al cuadrado. Lo que hice fue reescribir ese 9x al cuadrado como 3x, todo ese pedazo al cuadrado. Cuando hago eso y hago el cambio de variable, tengo que el diferencial de u, ¿quién es? El diferencial de u es precisamente 3 de x. De modo que de x es du tercios. Y así puedo hacer la sustitución. Tengo acá 1 sobre 2 más u cuadrado por du tercios. Y esto tiene una mejor pinta, porque se parece a la tangente inversa, ¿cierto? Tendré entonces acá 1/3 de esta integral, pero de una vez voy a hacer aquí algo. Para que esto se parezca todavía más a la tangente inversa, voy a hacer un factor común 2 en el denominador. Es decir, acá va a quedar 1 más u cuadrado medios. Más u cuadrado medios. Y mucha atención a lo que vamos a hacer. Voy a sacar ese 2, ese 1 medio, y quedará aquí como 1/6. La integral de 1 sobre 1 más u sobre raíz de 2 al cuadrado. Y esto por el diferencial de u. Ahora, así como está escrito, puedo hacer otra sustitución simple. W será u sobre raíz de 2. Por lo tanto, el diferencial de W es 1 sobre raíz de 2 por du. Es decir, que ¿quién es du? Du es raíz de 2 de W. Continuando entonces con esta integral, nos queda 1/6, la integral de 1 sobre 1 más W cuadrado, y el du, ¿quién es? Es raíz de 2 de W. Finalmente esto será raíz de 2/6 de la integral de 1 más sobre 1, 1 sobre 1 más W cuadrado de W, y ahora esto sí es tangente inversa. Ahora sí esto es tangente inversa. Tengo raíz de 2/6 de la tangente inversa de W más C. Y ahora me devuelvo en ambas sustituciones. Me devuelvo en ambas sustituciones. Esto es raíz de 2/6 de la tangente inversa de W. ¿Quién es W? W es U sobre raíz de 2 más C. ¿Y quién es U? Porque tengo que dejar esto escrito en términos de la variable original. Tengo entonces aquí raíz de 2/6, tangente inversa, y aquí U es igual a 3x. 3x sobre raíz de 2 más c. Este es otro ejemplo en el cual hicimos doble sustitución para usar precisamente esa tangente inversa. Y debemos hacerlo, ¿por qué? Debemos hacerlo porque así tal cual podemos cometer errores. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos esta versión que está aquí sin antes del W, acá podríamos llegar a cometer errores. En este que está acá, 1 sobre 2 más u cuadrado. Tal vez uno piensa que esto es la tangente inversa y que ese 2 no importa. Sí importa. Y si nosotros hacemos las cuentas acá
en lo que va a cambiar es precisamente en este raíz de 2 que va a quedar aquí multiplicando el numerador. Bien, ese raíz de 2 que va a quedar multiplicando el numerador. Bien. Tenemos ahí entonces otro ejemplo en el que hicimos doble sustitución. Bueno, Profe, suba un momentico. Otro poquito. Un poquito más, por favor. claro. Ahí está bien. Ahí. Bueno, muchachos, hasta acá dejamos entonces por el día de hoy. Nos encontramos en la próxima clase. Nos encontramos en la próxima clase. Espero que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Y hasta luego. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Muchas Gracias, profe, hasta luego. Profe, gracias. Muchísimas gracias.